¿Qué tal? Bienvenidos a Pie de Calle. Ya sabéis que vamos a hablar de ocio y cultura y hoy aún más porque tenemos a la directora de Astral, que es una miniserie que se ha rodado aquí en la provincia de Albacete, también en Valencia, pero vamos a hablar con Genoveva Felguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Nerviosa estás? por la entrevista? Pues un poquito, pero Bueno, pero el ilusionada. estreno ya ha sido en el Teatro Circo de Albacete hace unos días y supongo que contenta con el resultado. Sí, muy contenta. La verdad es que no esperaba, sinceramente, que viniese tantísima gente y además que tuviese esta acogida. Me ha impresionado el movimiento cultural que hay en Albacete, es una ciudad muy viva. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Astral para que la gente sepa en qué consiste Astral, pero antes de hablar sobre Astral, más allá de esta miniserie, porque es un proyecto también educativo y, en fin, es muy importante, me gustaría saber qué es Astral, o sea, qué cuentas en esta miniserie de 4 capítulos, creo. Bien, Astral es una miniserie de ficción que habla sobre un personaje llamado Cantinfletas. Podríamos decir que es un manchego de pura cepa, pura chispa y polvorilla, y podríamos hablar de un Huckleberry Flynn o un Guillermo el Travieso, pero de la tierra. Está inspirado en el personaje de mi padre, que falleció hace unos años en pandemia, por desgracia, y no pude despedirme de él. Y a partir de ahí empecé un proceso, un trabajo, un poquito de terapia, de superación, y escribí un guión que en un principio era un largometraje y posteriormente trocé en 4 pedacitos para el proyecto de innovación y presentamos este primer episodio que se aprobó en el instituto. Pensé que mejor que ceder este guión para un proyecto de educación. Y además que tiene que ver muchísimo con la provincia de Albacete de los años 50, Correcto. Cuando la gente empezaba a trabajar, gente muy joven, niños incluso, tu padre, en la agricultura, y veía que eso no avanzaba y decidía irse a Valencia, Palma de Mallorca, entre otras comunidades costeras, ¿no? Sí, es una realidad dura exacto, y de no hace mucho, ¿eh? No, hablamos del éxodo rural de los 50, 60, donde muchas familias, al producirse la mecanización del campo y no poder adaptarse totalmente a las circunstancias, emigraron a otras zonas, a zonas costeras, también al exterior. Mucha gente se fue a Alemania, por ejemplo, y a partir de ahí empezaron una nueva vida. En este caso, esta familia en concreto, en la que yo me baso, que es mi familia, abrió un negocio hostelero. Y esta historia lo que hace sobre todo es centrarse en cómo se desarrolla, cómo es esa adaptación a una tierra distinta, porque cuando te vas realmente lo dejas todo, dejas tus amigos, imagínate, dejas tu tierra, esos amaneceres rojos tan bonitos, esas tierras de Almedina en Ciudad Real, y bueno, y cuenta entonces la historia de Cantinfletas, cómo se convierte en un adolescente, conoce a su primer amor, no vuelve a encontrar a su mejor amigo de la infancia. La estoy desgranando y no quería. No, pero bueno, está bien, porque así dejas un poquito de pozo para que la gente después... Pero lo interesante de Astral, para mí, Astral es algo experimental, porque lo que hemos hecho es meter leyendas y cuentos de tradición oral, cuentos que me contaba mi vecina Daría Tercero, a la que quiero muchísimo, o mi abuela, por ejemplo. Yo empecé un poquito a asimilar esas leyendas, dije, esto tiene mucha belleza plástica, esto se podría llevar a la imagen. Y entonces hicimos unas adaptaciones, metimos temáticas también relacionadas con la zona, como la leyenda está de la luz del Pardal, los primeros avistamientos ovnis que hubieron en España, que están datados aquí en Balazote, en 1947. Dije, bueno, aquí hay material, y la montaña de Peñas de San Pedro, que si la miras desde lejos parece la montaña del Diablo de Encuentros en la Tercera Fase. Mira que yo creo que yo cuando paso por Peñas de San Pedro y veo el castillo y demás, digo, parece un dragón durmiendo. Cada uno tenemos una visión, Sí, ¿ves qué interesante? Bueno, Genoveva, si te parece, vamos a ver el tráiler del segundo capítulo de esa miniserie para que la gente también se haga una idea de qué vas a contar, ¿vale? Vamos a verlo. El viento cuenta a veces tantas historias. Una búsqueda. Un personaje. Un héroe. Un amor. Un viaje en el tiempo. Astral. Próximamente en sus teatros, auditorios
y sueños. Bueno, Genoveva, pues ya hemos visto el tráiler de este segundo episodio. Me gustaría que me hablases sobre tu padre, porque tu padre, por lo que me has contado, hemos visto y demás, tenía que ser una persona muy especial para ti, supongo, pero también su historia es muy potente. Sí, es bastante potente. A ver, mi padre era un niño de La Mancha que nació un 24 de noviembre de 1947, al que apodaban Cantinfletas, pero cuando era muy pequeñito no sabía pronunciarlo bien y decía... ¿Y cómo decía? Tetas, ¿no? Lo llamaban el Tetas, de hecho lo veréis ahí en la serie. Entonces era bastante travieso, bastante. A mí me contaba algunas anécdotas. ¿Alguna travesura? Pero travesuras que eran... Muy heavy. Muy heavy, que ahora las piensas y dices, menos mal que todo esto ya ha prescrito. Pero bueno, la cuestión es que no voy a desvelar las travesuras, No, pero, evidentemente. pero son travesuras que vale la pena llevar a la pantalla. Son muy divertidas, no son nada dañinas, pero no sé, me marcaban un perfil y yo pensaba, ¿y mi padre por qué haría esto? Porque, por ejemplo, a mi tío, que su hermano lo enviaron al seminario y a él no, y luego lo pensaba y digo, es que eras demasiado travieso, ¿cómo te iban a enviar a un seminario? Lo enviaron a segar al campo con 8 años. Madre mía. Y entonces él, con su rebeldía, tenía un poco estas reacciones. Luego cambió, porque era una bellísima persona. Mira, mi suegro, el otro día le pregunté cuando empezó a trabajar, y me dijo también a los 8 años, digo, es que eso ahora es impensable que un niño a los 8 años Claro. trabaje. Es Claro. que es impresionante, ¿eh? Ha cambiado mucho la historia. Tuvo que dejar los estudios Claro. para ir a trabajar, para ayudar a la familia. Es Sí. que es una realidad que ya es en los años 50-60, pero es que no hace tanto tampoco. Y cuando me cuentan esas historias, me gusta escuchar a las personas, bueno, mayores, bueno, en fin, las personas con sabiduría. Claro, es Me que... gusta escucharlas porque son historias que yo me quedo encandilado escuchándolas de la vida que han tenido, ¿sabes? Claro, porque puedes decir, esta persona no ha estudiado una carrera universitaria y tal, pero tienen un tipo de cultura, tienen un interior que cuando empiezan a desvelártelo y empiezas a conocer diferentes historias, dices, ¡buah, qué potente es todo esto! Sí, y qué sí. riqueza hay ahí dentro. Entonces, yo creo que todo eso hay que recuperarlo de alguna manera. Yo he intentado engarzar un poco las piezas de su historia. Por ejemplo, su abuelo tuvo el primer cine del pueblo y mi padre imitaba mucho a un malabarista de la época, creo que se llamaba Barbicelli o algo así, se ponía plantado en las butacas así, recto, haciendo el pino. Y no sé, me contaba cosas que venían como flashes a mi cabeza. Digo, esto yo lo tengo que Tu hacer. padre te ha dicho, no digo que no se haya arrepentido, o sea, de la decisión que tomó de irse a Valencia y demás, pero ¿alguna vez te dijo, oye, Genoveva, pues yo ahora mismo, si tomo esa decisión o me dicen de ir a Valencia, hubiese dicho que no? Pues mira, con esas palabras exactamente... Me hubiese quedado en el pueblo, porque supongo que siempre tendremos riña, pero nos pasa a todo el mundo, ¿no? Pero él te lo Sí. dijo, te lo verbalizó de alguna forma. De alguna forma me lo dijo, porque además él siempre que podía volvía. Si había unas fiestas, al principio era más complicado porque tú sabes que en los 50, los 60 no era tan fácil moverse ya. como lo era después y a partir de los 70 y tal, pero sí me lo dijo, que le echaba muchísimo de menos su pueblo. Él iba a la plaza de la iglesia, abrazaba el árbol, es que era una persona Mira, bastante especial. lo de abrazar el árbol, mira, de verdad, es que me encanta, o sea, no te digo, yo abrazo a veces los árboles y me da igual decirlo aquí, ¿eh? Porque creo que transmiten muchísimo. Sí. Se lo vi a una persona hacer, bueno, la gente estará flipando, pero bueno, me da igual. Abrazar al árbol y digo, madre mía, este hombre, creo que le faltan No, unos días, qué pero va. de verdad, abrazar un árbol. O sea... Pues son seres vivos, a fin de cuentas, transmiten... Bueno, parecerá una tontería y diréis, este chico... a ver, No. Pero de verdad que es algo especial, ¿eh? Sí, es algo especial y es algo que Y yo depende creo... también de qué árbol y depende de muchas cosas. Claro, pero... una secuoya no puede, es muy grande. Pero bueno, Pero- y la cuestión es esa. Me contaba también pues, que a veces iban descalzos, que... Entonces ese contacto con la naturaleza, cualquier cosa era una aventura para ellos, una piedra era un juguete. Es tan diferente Sí, a nosotros. ahora que están con los móviles O sea, y demás. es que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego, paralelamente, su historia para mí es muy interesante porque conoce a mi madre también es una persona bastante especial. Yo me enteré a lo largo de todo ese proceso que mi madre era nieta de uno de los últimos de Filipinas, y yo bisnieta, obviamente. Entonces, ya, flipando totalmente. dije, bueno, aquí en esta vida, viviendo y aprendiendo, vas. Y fui también metiendo todas estas ramificaciones poco a poco, que esto lo meteremos seguramente en el segundo capítulo. Y bueno, paralelamente, ¿cómo se fue mi padre? Fue hostelero, trabajó muchísimo, muchísimo, y por desgracia contrajo cáncer en 2018
Y en 2020, ¿sabes lo que ocurrió? Sí, la pandemia, COVID. Y no me pude despedir de él, como muchísimos miles de personas. Eso realmente es una cosa que yo he querido sobrellevarla y tal, pero se te queda. Es difícil superar algo así. Yo creo que muchísima gente que haya pasado por eso me estará escuchando y pensará lo mismo. Es difícil superar esa situación porque es lo último que es despedirte de ellos, no poder. Eso es muy duro. Entonces, a partir de ahí yo me di cuenta de que había que seguir y que había que hacer algo. Y bueno, me dio la fuerza, yo creo que me está dando fuerza por ahí arriba. Pues sí, seguro. Y escribí todo esto, luego conté con la colaboración de gente del cine, Jesús Sornialós, que había sido nominado a los Goya en 2010 con Los ojos de Ariadna. Le propuse el proyecto, le cuento todo esto y dice, madre mía, menudo sarao te has metido, cuenta conmigo. Y bueno, entonces empezó a implicarse profesionales, al alumnado, pues incluimos todo lo que era el material dentro del currículum de una asignatura, de un módulo, encajaba perfectamente, prácticamente al 95% del currículum, y empezamos a desarrollarlo. Ahora te preguntaré sobre el proyecto educativo, pero ya para no dejar cabos sueltos, Sí. hablar de Izan, que es el actor claro. de Albacete que interpreta a tu padre. Sí. ¿Por qué elegiste a Izan? No solo porque llevaba el pelo largo, como tu padre, que recuerdo en la rueda de prensa que hicisteis hace unos días, que dijiste que era uno de los primeros del pueblo chico que llevaba el pelo largo. Sí, es que eso para mí es muy extraño, porque es como si los astros se hubiesen alineado. Yo hice un casting, pero una compañera me propuso a ese chico, dijo, prueba con este chico es especial, tiene algo. Y entonces hablé con él, le hice una prueba de cámara y aparte de que interpretaba bien, tiene unos ojos muy profundos, Izan, transmiten mucho. Izan también tiene una historia detrás muy bonita, Sí. que me contó su madre y dije, guau. Y luego lo del pelo largo, pues recordé que mi padre me dijo eso, dice, pues antes de que llegasen los Beatles yo ya llevaba el pelo largo y dije, Izan, tiene que ser Izan Vivanco. Un casting que hiciste en Casas de Lázaro y bueno, también en otros sitios, pero que no te imaginabas que fuese tanta gente. No. Me pasó eso en Casas de Lázaro, se llenó todo lo que era el salón cultural y la gente estaba emocionadísima escuchando lo que era el proyecto, después haciendo las pruebas de cámara. Pero es que también me pasó en Alcira. En Alcira convoqué un casting para una carrera de camareros que era pues estaba muy de moda en los 60, 70 y de repente aparecieron ahí casi 200 personas y les volví a explicar. Bueno, la gente estaba emocionadísima y yo explicándoles, es académico, no hay presupuesto, no importa, te apoyamos. Increíble. Un proyecto académico, como está diciendo Genoveva, que se ha rodado que ha contado con la colaboración de alumnos del Instituto Universidad Laboral. Correcto. Y también de institutos de Madrid y de Valencia, ¿no? Creo recordar. Sí. ¿Cómo unes todo esto? Porque tú trabajas en Valencia, Sí. lo puedo llegar a entender. Y aquí el vínculo que tienes también con Albacete, Casas de Lázaro y demás. ¿Pero con Madrid? Claro, pues a ver, cuéntame, a ver te cómo explico. va todo. A ver, esto es un proyecto de innovación educativa y está Sí. dentro de una cosa denominada Red de Excelencia Nacional. Entonces se plantean los proyectos y como condición hay trabajar como mínimo con con 2 institutos de otra comunidad autónoma. ¿Vale? Pues el primer instituto con el que contacto es la Universidad Laboral. ¿Por qué? Porque yo ya tenía en mente meter una rotoscopia, una animación 2D en la cabecera. Y después tenía un cuento que no tenía muy claro si lo iba a insertar o no en la historia, pero al final ha encajado de maravilla. Y contacté con varios institutos, al final hablé con el Luis Buñuel de Móstoles, muy profesionales, han hecho un cuento precioso y bueno, salió redondo, lo coordinamos todo a través de reuniones y bueno, el Instituto La Patacona de Alboraya se ha encargado de la caracterización y el maquillaje. La Universidad Laboral ha elaborado una rotoscopia maravillosa. Tú sabes que la cadencia de visión son 25 frames por segundo aproximadamente. Entonces, la cabecera que puede durar 20-25, ellos han realizado, la rotoscopia es dibujar sobre la imagen en movimiento. Es decir, han hecho más de 500 dibujos para adaptarse a esos 25 segundos de cabecera. Entonces, el resultado a mí me ha encantado y sobre todo me ha emocionado mucho el que nos hemos coordinado los 4 institutos. O sea, una maravilla el proyecto. ¿En qué pueblos de Albacete has rodado, Genoveva? Pues he Aparte rodado. de Casas de Lázaro, que evidentemente es primordial. He rodado en Balazote, en Pozuelo, en Peñas de San Pedro, en el Batán de los Mazos, puede Sí. ser. Creo que ya.
y 5 Vale, y 6. bueno, es suficiente para mostrar la realidad Sí. de aquella época, ¿no? Sí, Y además que sí. todo el mundo caracterizado, como estáis viendo en imágenes y demás, Sí. todo el mundo muy caracterizado con vestidos y trajes de aquella época. Exacto, sí. Y luego, por ejemplo, hemos aprovechado la montaña que te he dicho de Peñas de San Pedro, porque es que es muy cinematográfica. Sí, Realmente claro. aquí... Aunque hay que decirlo todo, que es un dragón durmiendo. Bueno, venga. Bueno. Yo pienso que es la montaña del diablo de Wyoming, de encuentros en la tercera fase, pero bueno, cada uno tiene su... tenemos nuestra idea. Yo pienso que estas zonas rurales, esto es la Puerta de la Sierra, ¿no? Todos estos pueblecitos tal, tienen muchísima belleza paisajística y luego tienen un aliciente que son muy vírgenes, porque realmente tampoco la densidad de población es menor, que a veces dices, bueno, la despoblación puede ser una desventaja, a veces también es una ventaja, porque los sitios están mucho más limpios, más cuidados. Entonces, bueno, yo creo que hemos tenido muchísima suerte, hemos rodado con drones, también ha venido un especialista en drones y las imágenes yo creo que os van a gustar mucho. Bueno, ya para ir finalizando, porque podríamos estar aquí hablando de Astral muchísimo, pero ¿se va a poder ver en algún sitio este proyecto educativo? Vale, pues ahora estamos moviéndolo en teatros y auditorios. Una vez finalice, a partir del 30 de junio, que finaliza lo que sería el proyecto educativo, habrá que pedir los permisos pertinentes y intentaremos que pueda emitirse en alguna televisión autonómica o en alguna plataforma. Todo eso lo haremos correctamente y lo intentaremos para que Astral pueda seguir su camino. Genoveva, muchísimas gracias por estar aquí en A Pie de Calle, de verdad, por contarnos la historia de Astral, la historia de tu padre, de la realidad de la provincia de Albacete de los años 50, tan importante, porque todo el mundo tiene un familiar que dejó esta tierra para emigrar a la costa o a donde fuese, a otros países, para labrarse un futuro mejor para ellos mismos y para sus familiares y descendientes, que es muy importante. Bueno, Genoveva, pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como Argonautas, grupo albaceteño, también estuvo en el Teatro Circo. Si te parece, vamos a ver uno de sus últimos videoclips, La Tempestad. Buah. Es una canción que a mí me encanta. Yo se lo digo a Javi y a Jero, que forman parte de Argonautas, que son los que más me conozco. La Tempestad, que es de su último disco, a y mí está es... en la banda sonora del que muy amablemente quería dar las gracias a Argonautas porque han cedido para la cabecera de este primer episodio ese temazo que es La Tempestad. ¿Qué pasa? Es que es una pasada de temazo, Sí, sí. es una pasada. Es un hit. Es un hit, yo se lo digo, es un hit y Sí. me gusta muchísimo. Así que vamos a ver La Tempestad y continuamos con A Pie de Calle. Todo tiene un final. Si las gaviotas vuelan a ras, si la tormenta pasó, la tempestad no cesó, cubren oscuras las luces de hoy, de aquello que soy, no volverán, se quedarán atrás. Y no pretendas que sirvan de adiós. Bajar el telón no está en mi plan. No está en mi plan. Triste final, rompe el cristal que nos unió. La tempestad, ser la mitad de nuestra verdad, se lo llevó la tempestad. ¿Y cómo piensas que el tiempo arrastre sin más las cenizas que tú quemaste al marchar? No quedarán, se las llevó el mar.
sirvan de adiós. Bajar el telón no está en mi plan, no está en mi plan. Triste final, rompe el cristal que nos unió. La tempestad, ser la mitad, nuestra verdad se lo llevó. La tempestad, y cómo piensas que el tiempo arrastre sin más las cenizas que tú quemaste al marchar. No quedarán, se las llevó el mar. No quedarán, se las llevó el mar.